Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones, bienvenidos a un nuevo vídeo de una novedad. Os traigo otra novedad, en este caso de Zara, el Vibrant Leather Winter. Vibrant Leather Winter. La compré el sábado, y la he utilizado sábado, domingo, lunes y martes. La he utilizado 4 días, para que tengáis una referencia de la utilización. La he utilizado de noche, la he utilizado para ir a trabajar, la he utilizado de tarde, he estado haciendo pruebas en papel secante, en piel, sobre todo en piel, y creo que os puedo dar unas conclusiones bastante interesantes. Nunca he probado una versión anterior de la Winter, nunca, la verdad, es la primera vez que pruebo esta versión, y por tanto no estoy influenciado de antiguas versiones de la Vibrant Leather Winter. El packaging es este, la caja es la caja de Vibrant Leather, en la que podemos ver claramente resaltado el Winter. Es un color así verdoso. En la parte del lado pues pone una serie de notas que nos pone directamente canela, ciruela y cuero. Luego hay un escrito de Jérôme Pinet y el precio, que son 19,95 €. La concentración es eau de parfum, 100 mililitros. Vamos a abrirla. Tiene esta caja que tan poco me gusta, pero bueno, vamos a dejar la caja a un lado, y aquí tenemos un frasco pues muy típico de Vibrant Leather, en este color verdoso, que es un color que este estilo de color que podemos ver en el muy parecido, como incluso en el Eternity Aromatic Essence, en el Angeles Lesser el Aromatic Sage, creo que se llama. También podría ser parecido a al de Icon, no recuerdo ahora, es igual. La última que ha sacado de Icon, que también tiene un color así verdoso, muy parecido. Pues bien, no podemos hablar de este perfume sin poner un poco en contexto. Tenemos por un lado, porque este perfume, algunos me han dicho que se parece mucho al original, de lo cual discrepo, ya os lo digo por delante. Aquí tenemos el original. El original es un perfume básicamente cítrico, limpio, cristalino, con un secado aromático un poco especiado y un fondo un poco amaderado, y con un cuero testimonial, podríamos decir así. Unas 4 horas de rendimiento en mi caso, y un perfume fantástico, súper versátil para todo el año, con esa reminiscencia a Critaventus. Un perfume que para mí vale mucho la pena, porque aunque tenga 4 horitas de rendimiento, es económico y es tan rico que no pasa nada por reatomizar. Por otro lado, tenemos que he visto alguna comparación con el Intense Vibrant Leather, perfume que en estos momentos está descontinuado, que este es un perfume muy amaderado más oscuro, especiado, con un toque inciensado, con un toque dulce, y fuertemente especiado. Un rendimiento más que aceptable, unas 6 horitas sin demasiados problemas, pero es un perfume otoño-invierno, pero es un perfume muy distinto, no se parece absolutamente en nada. Por otra parte tenemos, voy rapidito como veis, el Vibrant Leather and Violet Elixir, que tenemos una salida muy parecida al original, pero luego el perfume va cogiendo unos toques un poco ozónicos, un poco verdes, amaderados, con esas hojas de violeta. El cuero se nota un pelín más, tiene buen rendimiento, 7 horitas buenas, y este sí que tiene alguna reminiscencia, luego lo comentamos, pero es distinto también. Y finalmente llegamos al Vibrant Leather Winter. Vibrant Leather Winter. Me lo voy a atomizar aquí, y así de paso vemos cómo funciona el atomizador. Como veis, el atomizador funciona perfectamente. Son perfumes de menos de 20 €, con un frasco muy chulo, muy bien hecho, con un tapón imantado, con un atomizador que está muy bien, y la verdad es que la relación calidad-precio en cuanto al packaging está muy bien. Nos declara, entre lo que pone en la caja, lo que pone en la web,
más o menos cítricos, entre ellos bergamota, canela, ciruela, sándalo, maderas cremosas y acorde de cuero. Pues bien, ¿cómo huele? A ver, la salida tiene una reminiscencia muy clara al Vibrant Leather original, pero no es igual, no es igual. Este me lo voy a atomizar en el otro lado, así solo uno, porque si no estoy haciendo unos layerings absolutamente infames. Este es mucho más chispeante, cítrico, fresco, cristalino. Aquí no. Aquí tenemos quizá una salida que nos puede recordar un poquito más al Violet Elixir. Tenemos una salida que es un poquito más oscura, menos limpia, es más dulce. No es un cítrico ácido, es un poco más dulce y se va especiando. Va entrando la canela, va entrando el toque de ciruela, que se nota. El toque de ciruela se nota, se va oscureciendo un poco el perfume, va cogiendo un poco más de densidad con la canela, con la ciruela. Se va maderando, es un amaderado cremoso. Es un amaderado cremoso, lo cual con el dulzor que se va notando, ese dulzorcito se va notando, pues va haciendo el perfume un poco más cálido y más denso. Y, sorpresa, se nota el cuero. Al menos yo lo noto. A medida que va secando, se va notando el acorde de cuero, cosa que si exceptuamos el Elixir con cuero, que se nota muchísimo, incluso os diría quizá el Boisé, que también se nota un poco más el cuero, que también está descontinuado, y alguno más que también se nota un poquito más el cuero. En este yo el cuero lo noto bastante. Un cuero cremoso, suave, dulce. Es un perfume que, por tanto, una salida con reminiscencias al original, pero menos clara, menos cristalina, un poco más dulce. Un secado que nos puede recordar en algún momento a este, pero más afrutado y más dulce. Y un fondo básicamente muy cremoso. Y todo ello envuelto en un poco de dulzor. El perfume, como os digo, es cálido y es dulce, por tanto es un perfume para otoño y para invierno. Estos días que lo he utilizado, menos mal que gran parte de ello lo he utilizado en oficina, con aire acondicionado, con una temperatura más o menos controlada, porque si no puede llegar a tosigar. Este perfume en verano puede llegar a tosigar. El rendimiento, bueno. Zara, rendimiento bueno. 2 horas de una proyección moderada. No vamos a llenar habitaciones, olvidémonos de esto. No vamos a llenar habitaciones, pero se deja sentir a más de 1 metro. A partir de ahí el perfume ya se retrae a una burbuja personal y ahí se queda enganchado. Y a la 7ª hora pasa a ras de piel. Pero es que a ras de piel o en ropa aún podría durar una hora más. Pasa perfectamente la prueba nocturna, la prueba de la noche, de acostarte a dormir con el perfume y despertarte oliéndolo perfectamente, en el brazo, oliéndolo perfectamente. O sea, vamos a dejarlo en 7 horas y media de duración, en mi caso, y es súper mega comprobado. O sea, es así. A mí me dura más de 7 horas este perfume. No tengo ni por qué exagerar, ni por qué deciros lo que no es. Esto es lo que me dura este perfume, lo cual me parece perfecto. Un perfume que a partir del mes que viene, cuando ya de noche empiece a refrescar un poquito, octubre sobre todo, es un perfume que se puede utilizar perfectamente. Es un perfume pues muy casual, no es un perfume sport para ir a hacer deporte, pero es un perfume para ir vestido casual, hasta semiformal, no es un perfume para ir en una situación muy elegante. Como tiene este dulzorcito, lo puede utilizar prácticamente cualquier persona de cualquier edad. Es muy masculino, al menos esa es mi percepción. No es un perfume unisex, ni muchísimo menos, y es un digno representante de la familia Vibrant Leather. Buen trabajo hecho por Jerome Pinet. Es un buen lanzamiento dentro de los Vibrant Leather.
este año, que lo hemos comentado, de que no están saliendo hasta ahora perfumes muy originales, distintos a las colecciones ya existentes. En cambio, en Vibrant Leathers han sacado perfumes muy, muy interesantes, como son los distintos Bogos, que mañana hablaremos, como son los elixires, aunque en estos momentos no estén a la venta, el Explosion. Están sacando unos Vibrant Leather muy, muy interesantes. Por favor, vuelvan a sacar el Vibrant Leather Cologne o Vibrant Leather Summer, por favor, vuelvan a sacarlo, os lo pido, señores de Inditex, pero bueno, ya sé que no me harán caso. Pero bueno, muy bien, muy bien. Para mí me parece un muy buen lanzamiento. No sé vosotros si lo habéis probado, decidme si estáis de acuerdo o no con esto. Ahora vendrá un spoiler, ya os aviso, no sé si lo he dicho al principio, quería decirlo al principio del vídeo, creo que se me ha olvidado, no sé, es igual. Ahora vendrá un spoiler, 2 spoilers vendrán. Pues bien, esta ha sido la reseña, sí, primera reseña del Vibrant Leather Winter. Yo, los que tenéis la santa paciencia de seguirme, sabéis de que yo no reseño un perfume y lo dejo apartado, o lo vendo, o lo cambio, o lo que sea. No, yo reseño un perfume, es mi forma de ser, es mi forma de llevar el canal, tan válida como cualquier otra. Yo reseño un perfume y este perfume entra en una rotación, que digo yo, en una rotación de vídeos. Luego puede salir en tops, puede salir en recomendaciones, puede salir en distintos vídeos. Incluso puedo volver a reseñarlo tiempo después para ver cómo ha evolucionado y todo esto. Esta es mi forma de llevar el canal y espero que sea de vuestro agrado de todo corazón. Pues bien, dicho esto, spoilers, evidentemente, falta el Bogos Winter. También, spoiler, rinde muy bien, también rinde muy bien. Bogos no es mi gama digamos, mi flanker Vibrant Leather favorito, lo he dicho muchas veces. Bogos no es mi Vibrant Leather favorito. El Bogos Summer me gusta bastante. El Bogos normal le doy el mérito que tiene, pero no es de los que más me gusta. Os hablaré, espero que mañana, del Bogos Winter, que también lo tengo bastante probado. Y otro spoiler de un perfume que me habéis aconsejado estas últimas semanas, y realmente perdón, está muy bien. Ya os hago también un spoiler, ya lo estoy empezando a probar, aún no lo tengo muy bien probado, pero lo que he probado hasta ahora me ha gustado mucho. Le Sel d'Issei Miyake, Quentin Bisch, perfume marino. Quentin Bisch, perfume que, ya hago otro spoiler, no se parece a los Kenzo Homme, va por otro camino, también es marino, también es amaderado, pero no pensemos que es un perfume que es idéntico a los Kenzo Homme, pero también tiene buen rendimiento. Nada más, ya no digo nada más, si no me paso con los spoilers. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios sobre todo esto, sobre todo lo que queráis, sobre todo con respeto y con cariño, dejadme los mensajes que queráis. Suscribiros si no lo estáis aún y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.